¿Has oído hablar alguna vez de los grandes bancos y compañías invirtiendo en los mercados financieros y generando millones de dólares en ganancias? Este es el mundo del trading institucional y en este vídeo vamos a explorarlo. El trading institucional se refiere a la compra y venta de valores financieros por parte de grandes entidades, instituciones, bancos, fondos de inversión, corporaciones, compañías de seguro, etc. Estas instituciones tienen grandes sumas de dinero para invertir y utilizan estrategias sofisticadas para maximizar sus ganancias y minimizar sus riesgos. Las instituciones financieras utilizan técnicas avanzadas de análisis y modelado para tomar decisiones de inversión informadas. También pueden participar en mercados regulados, como los mercados de valores y futuros, y utilizar productos financieros complejos, como los derivados, por ejemplo. Es importante destacar que el trading institucional es muy diferente del trading retail, que es la compra y venta de valores por parte de personas individuales como tú y como yo. Quizás te preguntes el por qué. Pues es muy sencillo. Para darte una respuesta rápida sin entrar mucho en detalle, estas entidades, al entrar en el mercado con una suma tan grande de dinero, sí que manipulan el mercado, manipulan el precio del mercado, con lo cual la operativa es completamente diferente a como estamos acostumbrados a hacerlo y la forma de ver el mercado es completamente distinta. Una de las cosas más importantes en el trading institucional es la liquidez. ¿Te acuerdas de lo que es? Es como cuando tienes un vaso de agua y puedes beber de él fácilmente. En el trading institucional, la liquidez se refiere a la facilidad con la que se pueden comprar y vender activos. Cuanta más liquidez haya, más fácil será para las instituciones hacer sus operaciones. Ahora, aquí viene algo bastante interesante. El trading institucional también ha existido en el mundo de las criptomonedas. Sí, esos bitcoins y otras monedas digitales que tanto escuchas y que están en boca de todos. Las instituciones también compran y venden criptomonedas como parte de su estrategia de trading institucional. Pero no te preocupes si no entiendes nada de esto todavía, porque también hay trading institucional para principiantes. Si alguna vez te interesa aprender, puedes comenzar desde cero aprendiendo sobre los diferentes tipos de activos, cómo funcionan los mercados financieros y las estrategias que utilizan los expertos en trading institucional. Este trading normalmente se aprende directamente estando dentro de estas mismas instituciones, corporaciones, bancos, etc. No se conoce fuera y mucho menos lo aprenderás nada más llegar, al menos para conocer las estrategias y formas de operar. Lo normal es que suceda con el paso de los años y escalando poco a poco dentro de esta institución. Al igual que con la operativa que tienes ahora, esto tiene riesgos y muchos. Recuerdo que juegas con muchos millones, lo cual requiere un alto grado de responsabilidad. Incluso tiene unos horarios muy fijados. Solo hace falta que mires algunas gráficas y verás que siempre a ciertas horas aparece el mismo movimiento o parecido. Ahí es cuando están entrando estas instituciones que hacen prácticamente siempre lo mismo. El trading institucional es quizás el más intuitivo precisamente por factores como estos. Pero para ello es indispensable que entiendas perfectamente las sesiones de Forex, es decir, los horarios de cada una de las sesiones en función de dónde está en el mundo, de las sesiones más importantes. Es decir, las que hay, a qué hora abren y cierran en función del país en el que residas. Eso, en el próximo vídeo te lo explico todo.